Muy bien, nosotros continuamos con nuestro tema que comenzamos el domingo pasado. Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Y el título de este mensaje, de esta serie de mensajes, formatea tu enfoque de vida. Formatea tu enfoque de vida. Y mientras ustedes están leyendo en su versión, yo voy a leer otra versión otra vez. Ya el domingo pasado leí una versión más actualizada. Que ustedes sigan leyendo el pasaje del capítulo 5 de Efesios, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 7. Entonces yo voy a estar leyendo otra versión, ¿ok? Para que no se confundan. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 de Efesios capítulo 5, capítulo 5, versículo 1. Deben seguir el ejemplo de Dios de la manera que los hijos bien amados siguen el de sus padres. Deben vivir en el amor de la manera que Cristo los amó y se dio a sí mismo a Dios en sacrificio y ofrenda. Un sacrificio que fue el aroma de un perfume agradable a Dios. De la inmoralidad sexual y de la manera sucia de vivir y de los deseos insaciables, ni siquiera hablen entre ustedes. No trae ningún provecho al pueblo consagrado a Dios el hablar de esas cosas. Así que ni se mencione una conducta vergonzosa, que no haya entre ustedes conversaciones intrascendentes ni chistes que no tienen ninguna gracia, porque estas son cosas que no corresponden a personas como ustedes. Sea su hablar más bien una agradecida alabanza a Dios. Ya saben muy bien y están percatados de que ninguno que sea inmoral sexual o que viva suciamente o que dé rienda suelta a deseos insaciables, que es idolatría, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vacías. Por esta causa viene sobre los hijos desobedientes la ira de Dios. No se asocien con ellos. Padre, te damos gracias nuevamente al estar frente a tu palabra, que nos da luz, Señor, en medio de tantas tinieblas que vivimos hoy, Señor, más que nunca. Estos deseos insaciables, Señor, la inmoralidad, la lascivia, la lujuria, Señor, ha invadido no solo mentes incrédulas, sino también a tu propio pueblo. Y Señor, en esta situación en que se vive, Señor, en el pueblo de Dios, necesitamos urgentemente tomar medidas de cuidado, de protección, de pureza y de limpieza, Señor, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, de todas estas cosas, Señor, que invaden a través de tantos medios en esta generación. Padre Santo, rogamos que nos ayudes como iglesia, como familia, como matrimonio, como padres, de guardar, Señor, la vida de nuestros hijos, para que ellos crezcan, Señor, en un ambiente que preserve la moralidad, que preserve la santidad, que preserve la pureza. Virtudes, Señor, que se están perdiendo cada vez más. Oramos, Señor, que como padres también y matrimonio conservemos la santidad también en nuestra relación, en nuestra vida espiritual, en nuestro relacionamiento con la gente del mundo. Señor, presérvanos de las caídas, Señor, de aquellas tentaciones, Señor, que combaten nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Pedimos tu ayuda, Padre Santo, que nos devuelvas y nos ayudes a regresar
a la pureza, a la santidad. Pedimos tu bendición en este mensaje, Señor, que sigas hablándonos en cuanto a formatear, a limpiar, a borrar, a cambiar, a ajustar nuestro enfoque de vida, concepto, estilos de vida, Señor, como hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hablamos acerca de los primeros versículos sobre imitar de Dios a Dios como hijos amados, dando Dios de esta manera el modelo a seguir, que es su amor. Pablo aquí entonces presenta al amor de Dios como el modelo que debemos seguir nosotros como hijos de Dios. Luego vimos el contraste entre el amor divino y el terrenal, y aquí es donde introduce en el versículo 2 el apóstol Pablo, obviamente guiado, inspirado por el Espíritu Santo, colocando el ejemplo del amor práctico, el modelo maravilloso que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? En comparación, luego más adelante, al amor que se practica en este mundo, ¿verdad? Ese amor que dice el versículo 2 del Señor Jesucristo fue una entrega total. Ese amor ágape, ese amor que da sin intención ni deseos de recibir nada, es el amor que tiene como objetivo de suplir la necesidad del prójimo, es la entrega, el sacrificio por satisfacer la necesidad del prójimo, sin intenciones de recibir algo en beneficio. Ese es el amor de Dios, ese es el amor ágape, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ese es el énfasis en ese versículo, ¿verdad? Hablando del amor de Dios, es un énfasis que nosotros también debemos aplicarlo en nuestra vida. Si yo voy a vivir el amor de Dios, tengo que darme a mí mismo, sacrificarme a mí mismo, salir de mi ego, de mi egocentrismo, de mi comodidad. Ese va a ser siempre el desafío para tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Siempre va a ser una materia pendiente en nuestra aventura en esta tierra. Porque debemos siempre compararnos al modelo máximo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Después hablamos acerca de verdades sobre estos pecados, ¿verdad? Que todos estos pecados que viene después, versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia, esa es la comparación al amor que se practica en esta tierra, el amor humano que es egocéntrica, ególatra, y esto es idolatría, dice más adelante. Entonces, hace un cambio abrupto del versículo 2, hablando de la magnificencia del amor de Dios, de lo majestuoso que es el amor de Dios y de vivir una vida con este modelo y este estilo de vida. Es maravilloso pensar en esto y que Dios nos amó de tal manera que no hay otra forma que pueda manifestar su amor para contigo. No existe otra manera en que Dios pueda mostrarte tanto amor. Ya lo manifestó en la manera máxima, entregando a su único hijo. Entregando a su único hijo, siendo Él el mismo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, dejó toda su gloria y vino a esta tierra a rescatarte a vos, muriendo en la cruz, siendo humillado, avergonzado, en forma indigna, deshonrante. Él fue colgado en la cruz y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y aún más allá, se humilló muriendo en una muerte vergonzosa, humillante de cruz. Solo los malditos eran crucificados, ¿sabías? Ese es el modelo del amor de Dios. Pero luego pasa al versículo 3 y nos vuelve a la tierra y nos muestra la realidad de nuestra tierra. Esta es nuestra realidad. ¿Por qué existe fornicación, adulterio, inmundicia? ¿Por qué, mis queridos? Porque el objetivo es de saciar esa hambre, ese instinto hasta casi animal de satisfacer los deseos insaciables del cuerpo.
el deseo sexual. Hasta ese punto está llevándonos el apóstol Pablo y el Espíritu Santo a considerar. Todos estos pecados de inmundicia, de inmoralidad, tiene que ver justamente con un espíritu ególatra, egocéntrico, que vive solamente pensando en sí mismo, de saciar sus deseos insatisfechos, insaciables. Entonces necesitamos entender esto, que este tipo de estilo, esta característica de vida, de egocentrismo, de ser ególatras, y que tiene como manifestación estas prácticas de inmoralidades. A lo mejor vos no estás en la práctica, pero en tus pensamientos, en tu mente, podés estar fornicando, podés estar adulterando. La pornografía, hermanos, es una práctica inmoral. Y hay cristianos que han llegado al punto de justificarse a sí mismos. Y hay líderes, hay pastores que han llegado a ese autoengaño de decir, yo no estoy practicando la fornicación ni el adulterio, pero sí está observando. Y hay un versículo que es tremendo en Romanos 1, que el juicio de Dios no solo caerá sobre aquellos que lo practican, sino que también para aquellos que se complacen con los que lo practican. ¿Te das cuenta hasta dónde llega esto? Aquellos que observan, miran películas, pornografía, y están ahí con sus mentes y sus deseos insaciables, observando las prácticas de fornicación y carnalidades de esta índole, son personas que se están complaciendo con aquellos que lo practican. Y esto también es adulterio, fornicación, inmoralidad, inmundicia. Por eso hay matrimonios que no llegan ya a tener satisfacción entre ellos mismos, porque los deseos son insaciables. Cuanto más consumen estas miserias, inmundicias, van a anhelar y desear en su interior cosas más inmundas. Y la Biblia nos enseña que en el matrimonio tiene que haber santidad, aún en la parte íntima. En el matrimonio tiene que haber práctica también de pureza moral, de cuidado, de atención. Entonces, todos estos pecados se originan de corazones egocéntricos, ególatras. No es nada que ver con el amor ágape, que busca satisfacer al otro. Cuando un matrimonio practica el amor ágape, aún en las relaciones íntimas, el marido busca satisfacer a la esposa y la esposa busca satisfacer al marido. Esto es amor ágape, aún dentro del concepto del matrimonio en las relaciones íntimas. También hablamos de verdades sobre estos pecados, que todas estas cosas ni se nombre entre los cristianos, significa que tiene que haber un stop, un pare en ese proceso de acción. Si hay este tipo de práctica, tiene que ser inmediato el detenerse, el parar. Ya no más, cuidado, porque esto se está pudriendo. Y cada vez más va a afectar tu vida, tu matrimonio, va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu iglesia, a tu vida espiritual. Hay que detener esto, ya tomarlo en serio, porque es corrosivo, sigue contaminando tu vida y a los demás que te rodean. Es urgente detener este proceso. Y se nota que en la iglesia de Éfeso tenían este problema. Mencioné justamente un trasfondo histórico, que la parte religiosa se mezclaba con la prostitución sin ningún problema. La prostitución de las sacerdotisas que tenían en sus actos inmorales y sus ganancias lo invertían en las necesidades del templo, de sus dioses. Imagínense, era grotesco. Pero lastimosamente esa misma práctica hoy en día también se lleva a muchos cristianos en las iglesias. En las mismas iglesias. Los pecados que aquí se describen son aquellos que prevalecen entre los que no son creyentes. O sea, este es un estilo de vida de incrédulos. Amén. Es un estilo de vida de incrédulos.
no es para creyentes, no es para cristianos. Y eso es algo que es difícil penetrar en nuestras mentes. Y como hay pecados de inmoralidades que puede mantenerlo uno en secreto, a escondida, uno puede presumir de que puede seguir siendo un buen cristiano, aún teniendo esto a escondida. Pero ¿sabe? No te olvides de un principio de la palabra de Dios y de los atributos de Dios, es que Dios es luz. Y tarde o temprano Dios va a sacar a la luz pecados que vos tenés escondidos. Pastores y líderes que han caído en esto han sido descubiertos. La mayoría de ellos no lo confesaron voluntariamente, fueron descubiertos. Dios los sacó a la luz. Si hay algo que yo tengo terror y temor es de caer en esto. Pero no solo yo, vos también. Como esposo, como esposa, como padre, necesitamos nosotros mostrar un ejemplo, un modelo para que nuestros hijos también sigan. Amén. No negociamos con estos pecados porque no es nuestro estilo, no es nuestra manera de vivir, no es el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, siguiendo entonces el versículo 4. Ahí tenemos ya en la pantalla. Nos va a presentar el apóstol Pablo acerca de lo que dice el versículo 2, andar en amor, imitando el amor de Dios. Entonces aquí en el primer título es andar en amor ágape. Este amor ágape se manifiesta de dos maneras. La primera en una pureza espiritual o pureza moral. Y segundo, en palabras edificantes. Pureza espiritual y palabras edificantes. ¿Cómo nosotros podemos manifestar nuestro amor ágape? ¿Cómo manifestamos que estamos siguiendo e imitando el amor de Dios? Viviendo una vida de pureza espiritual. Y segundo, andando y hablando con palabras edificantes. Entonces, la pureza espiritual, ahí nos enseña algo, la historia griega, que en el tiempo más o menos en el 500, 600 antes de Cristo, existía un poeta, escritor, legislador llamado Solón. Solón era considerado uno de los 7 más sabios de Grecia. Incluso se le atribuye a él el inicio de lo que se entiende como democracia, porque también fue político, legislador. Muy interesante la historia de Solón. Él aplicó muchas regulaciones y normas al nuevo gobierno. Era impresionante lo que era antes y después de Solón. Él aplicó muchas normas a favor del pueblo. Es muy interesante la historia. Si quieren, busquen en internet Solón, es muy interesante. Pero, lastimosamente, como Solón no era cristiano, obviamente, era más ateo que otra cosa, y estando en un país donde se adoraba cientos de dioses, ¿verdad? Él siempre quiso favorecer al pueblo, o darle al pueblo lo que quería. Por eso era el padre, más o menos, de la democracia, ¿verdad? Entonces, en ese afán de favorecer, de salir a favor, darle al pueblo lo que quería, él introdujo justamente la prostitución y su ganancia, y de ahí salieron los burdeles, lo que hoy se le llama prostíbulos, ¿verdad? O lugares donde es un negocio de la prostitución, y estas ganancias eran invertidas a los templos religiosos como Afrodita, la diosa Diana y todo esto, ¿verdad? Entonces había todo un sistema religioso inmoral de sacerdotisas que se dedicaban a esto. Ahora, para los griegos esto no era ninguna molestia, era totalmente aceptable para ellos una mezcla de estas dos
estilo de vida, ¿verdad? La religiosa y la inmoral. Lo voy a explicar un poquito más. Esto tiene un nombre más adelante. Por eso Pablo hace hincapié en la pureza moral. Y es interesante que el único movimiento que comenzó a ir en contra de este estilo de vida fue el cristianismo, que empezó a enseñar y a instalar en la mente de la gente de que tenían que vivir también no solamente una dedicación en el área espiritual, en el templo, religiosamente, sino que también en su vida personal y física, moral. Entonces introduce Pablo de una manera bien tajante, ¿verdad? En medio de toda la mentalidad que dominaba en Éfeso, esta nueva doctrina, una nueva enseñanza, que teníamos que cuidarnos también en el área física, sexual, como también en lo espiritual. Entonces, aquí vemos dos pensamientos que hicieron que los pecados del cuerpo fueran irrelevantes. Hay dos conceptos que hacen que los pecados del cuerpo físico sean irrelevantes. El primero es una doctrina que combatieron todos los apóstoles que escribieron a un libro, una carta en las Escrituras. Pablo fue uno de los que más batalló contra esta doctrina, que se llama gnosticismo. El gnosticismo, que también hasta hoy en día sigue vigente, sigue en la mente de muchos cristianos, tiene el concepto de que el cuerpo es malo, es tan malo que no podés ponerlo en comparación a la parte espiritual de la vida de una persona. Entonces, ambas cosas están por separados. El cuerpo físico es malo. Por eso antes existía esta práctica de castigarse. ¿Cómo se le llamaba esto? ¿Eh? Sí, pero hay otro término. ¿Eh? Masoquismo. El masoquismo, ¿verdad? Se golpeaban el cuerpo, ¿verdad? Los que eran religiosos luchaban con esas pasiones carnales, ¿verdad? Sexuales. Entonces ellos se castigaban, ¿verdad? ¡Pah! Sí. Sí, también. Entonces, ¿por qué? Porque existía esta doctrina. Entonces, ellos sostenían y sostienen que no importa lo que hagas con tu cuerpo, esto no afecta a tu vida espiritual. Qué fácil, ¿eh? Podés pecar lo que querés en la semana con tu cuerpo y después venir el día domingo y aleluya, aleluya, santo, 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 ¿verdad? ¿Te das cuenta hasta qué punto nuestra mente es capaz de justificar nuestros pecados? Es tu naturaleza, es mi naturaleza, y buscamos de esta manera siempre justificar y salirnos con la nuestra, ¿verdad? Con nuestros deseos y suplir nuestros deseos egocéntricos, ególatras. Ok. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, si alguien puede leerlo, por favor, rápidamente. 1 Corintios 7, 1. Marcos, buscar Romanos 6:12 y Aldo, Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Alguien que tenga ya 1 Corintios 7, 1? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Segunda Corintios, perdón. Segunda Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Concepto bíblico, ¿verdad? ¿De qué tenemos que limpiarnos? ¿De qué contaminación? De cuerpo, de carne y de espíritu, todo lo que pueda afectar en forma pecaminosa nuestro cuerpo y nuestro espíritu. O sea, totalmente lo contrario a lo que enseña el gnosticismo. Después, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Muy bien. No reine el pecado físico, corporal, ¿verdad? Y Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien, o sea que hay un combate continuo, permanente entre los deseos carnales y los deseos espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la meta? De hacer que la carne se someta al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y viva una vida conforme a los principios espirituales de Dios. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede. Cuando tenemos la determinación, cuando tenemos el concepto correcto, cuando no nos dejamos engañar con el gnosticismo y toda esta filosofía y pensamiento totalmente anti-Dios, totalmente diabólico. Muy bien, este es uno de los conceptos por el cual el pensamiento de la gente hasta hoy en día hace que los pecados corporales, los pecados físicos sexuales sean irrelevantes, sean insignificantes. Otro concepto que Pablo también confronta es que el pecado es justificado por la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Viene hablando acerca de que cuanto más el pecado aumentaba, más la gracia de Dios también aumentaba para perdonar, ¿verdad? Entonces el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos, seguiremos en el pecado para que la gracia siga abundando? Es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? No, no. Es cierto, abundó el pecado, obviamente que tenía que abundar la gracia. Pero no se justifica seguir pecando porque la gracia se va a ir aumentando también. Famoso, voy a pecar y después le pido perdón a Dios y todo va a estar tranquilo, pa. ¿Sí o no? Un ratito no me voy a pecar, total Dios me va a perdonar. Primera de Juan, y citamos hasta el mismo versículo, ¿verdad? 1:9. Dios cuando ve que me arrepiento, Él me perdona y me limpia de todo pecado. Y hasta ese punto llegamos. ¿Y qué hacemos? Permitimos que la carne se alimente de pecados pensando de que la gracia de Dios va a aumentar, va a abundar para perdonarme. Entonces es un concepto realmente ridículo, absurdo y va totalmente en contra de los principios bíblicos. Este realmente es uno de los más absurdos y engañosos argumentos, ¿verdad? Dios sigue siendo justicia. Es verdad, Dios es amor, pero también otro atributo de Él es que Él es justicia y Él va a castigar al que es culpable, ¿verdad? No tomará por inocente al culpable. O sea que versículos como, por ejemplo, 1 Corintios 11:30, que siempre lo leemos en la Santa Cena, ¿qué dice? Que por causa de pecado, o sea, hubo una sentencia divina, ¿verdad? Una justicia de Dios aplicada en personas cristianas que estaban teniendo en forma ligera y liviana la Santa Cena, viviendo una vida de pecados afuera y viniendo acá a la iglesia para participar en la Santa Cena. Entonces Dios aplicaba una sentencia, una disciplina, ¿verdad? Algunos están enfermos, otros están debilitados espiritualmente, y muchos, dice, no dice algunos, dice muchos. ¿Qué dice? ¿Qué significa esa palabra dormir? Murieron. O sea, Dios quitó la vida de personas, hijos de Él, que no estaban dispuestos a arrepentirse y a vivir una vida que agrade a Dios y se alejen del pecado. Entonces Dios, cuando determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Entonces es un argumento totalmente peligroso. Estamos jugando con fuego, ¿cierto?
Muy bien, entonces, estos son dos pensamientos que hacen que el pecado físico y con índole sexual sean irrelevantes, muchas veces insignificantes. Minimizan muchas veces estos pecados, estos conceptos que estamos analizando ahora, estudiando ahora. Cuidado con eso. Cuidado con el gnosticismo, cuidado con el pecado que es justificado por la gracia. Dios puede tomar una medida, sancionar y disciplinar. Hay que tener el temor de Dios como corresponde también. Muy bien, esto en cuanto a pureza espiritual. Andar en amor ágape tiene que ver con tu vida de cuidado, de pureza, de santidad. Tenés que estar atento a que los pecados inmorales, inmundos, no lleguen a reinar en tu cuerpo mortal, carnal. ¿Ok? Y segunda manera de cómo andar en amor ágape es hablando palabras edificantes. El versículo, volviendo otra vez a Efesios, versículo 4, Efesios 5, versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, vuelvo otra vez a retocar el versículo 3, o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y con esto no os asociéis, dice otra versión. Entonces, aquí nos encontramos con palabras edificantes. Los creyentes, hermanos, los cristianos renacidos, que hemos conocido verdaderamente a nuestro Salvador, hemos sido salvos, estamos llamados a una vida de santificación. Amén. Es cierto, la santificación es un proceso, vamos con la intención y el deseo de ir pecando cada vez menos, ¿verdad? Si podemos dejar de pecar en cosas mucho más fáciles, rápidas, prácticas, tenemos que tener la determinación de hacerlo. Una de las cosas que a mí me desafió la vida cristiana cuando me entregué a Cristo, cuando conocí a mi Salvador, fue justamente mis palabras. Viniendo de un mundo donde la lengua es una víbora, ¿verdad? Dice lo que se le antoja y con un corazón incrédulo, obviamente puras maldiciones, inmundicia. Entonces era una de las cosas que yo tenía que cambiar y me propuse a todo de controlar, hasta analizaba palabras que a veces son hasta aceptables en el mundo cristiano, hasta aceptable en el mundo cristiano. Hasta eso empecé a analizarla y fui al origen de todas esas palabras y dije, no, yo no voy a estar usando esa palabra que se originó de esta manera y se aplicaba de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor me llama a mí a ser de bendición. O sea, mis palabras tienen que ser de edificación, no de destrucción, no de desánimo, no de deshonra para mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo yo voy a representar a mi Salvador Jesucristo teniendo palabras deshonestas, truanes, inmundas? Tengo que ser sabio en cómo estoy aplicando términos en mi vocabulario. Entonces, fíjense capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces aquí en el capítulo 5, Pablo va más allá, hasta hablando
de nuestras palabras, de nuestro vocabulario como renacidos, como regenerados por la obra del Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. Entonces, aquí aparecen varias palabras que vamos a analizar un poquito más adelante. En esta semana nosotros estuvimos analizando y meditando en la hora silenciosa en el libro de Proverbios, ¿verdad? Y justamente, no sé si fue ayer o anteayer, sobre las palabras. Y una reflexión que saqué de la hora silenciosa decía así, de ese día, ¿verdad? Lo que decimos y hacemos refleja quiénes somos y lo que creemos. Divulga todo acerca de nosotros. Por eso es tan fácil reconocer a un necio. A un necio se lo reconoce ¿cuándo? Cuando habla. Puras necedades, ¿verdad? Y también por lo que hace. Él habla necedades y actúa neciamente. Ahora, es muy valioso llegar a identificar, mis queridos hermanos, en cuanto a nuestro hablar. Hay ciertas necedades que en nuestros comentarios podemos hacer con mucha facilidad. Y mucho más cuando estamos en una ronda de tereré, ¿verdad? Mucho más cuando estamos entre 3, 4. Es impresionante cómo tienta a nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, a proferir palabras y dar comentarios necios y que no edifican absolutamente, que traen más que nada daño, traen retroceso, traen contaminación a las mentes de otras personas. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos cuando abrimos esta cueva de víbora. Así lo llama Santiago. Cuando abrimos esta cueva de víbora, tenemos que estar bien seguros de que lo que va a hacer esta víborita adentro sea algo que pueda edificar y no destruir. Me gustaría más adelante tratar el tema de Santiago 3, que habla específicamente de la lengua, las características de la lengua. Es impresionante. Y olvidamos, mis queridos, lo olvidamos. Nos dejamos llevar por nuestro entusiasmo en el momento, por nuestras carnalidades, y a veces estamos reapartados de Dios, nos hemos hecho nuestra hora silenciosa por 2, 3 semanas, y vaya, ahí sí que nuestro corazón está totalmente contaminado, y de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una frase que me impactó y me alarmó mucho más, que leí en estos días. Dice así: si supieran que en la infancia se define la salud mental de un adulto. Otra vez. Si supiéramos que en la infancia se define la salud mental de un adulto, pensaríamos 2 veces antes de corromper el alma de nuestros hijos con palabras y acciones tóxicas. Es increíble cómo podemos ya ir formando la mente insana, enferma de nuestros hijos, y esto lo van a llevar en su adultez. Ellos van a tener fallas en su mente cuando sean adultos, porque papá y mamá en su infancia no cuidaron en la manera en que les habló, en la manera en que se dirigió a ellos, en la manera que los reprendió y afectó su alma. ¿Sabes? Una forma de reprender, hay diferentes maneras. Una es para edificar, otra es para destruir. Vos tenés que tener mucho cuidado de decir a tu hijo: sos un mentiroso, sos un inútil, sos un vago, sos esto, sos aquello, sos aquello. Eso está definiendo su carácter. Y ellos van a crecer
con eso en su mente, van a decir siempre, hasta adulto, mi papá siempre luego dijo que yo soy un inútil. Mi papá siempre dijo que nunca iba a salir adelante. Es increíble cómo destruimos el progreso y el proceso de crecimiento y madurez de nuestros hijos. Solo con palabras. Solo con palabras. Hay personas que se han suicidado, ¿verdad? Y yo he contado esto varias veces. Y se ha encontrado a ese cadáver con un dedo escribiendo con su sangre. Él o ella dijo que yo... Se murieron. Las palabras matan. Llevan a una persona hasta al momento de suicidio, cuando no sabemos controlar nuestras palabras. 29. A ver. 4.29, sí. Gracias. 4.29, estaba por 5 o 6 buscando. 4.29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tenés que preocuparte. Cuando estamos en ronda cuando estás hablando con alguien, pensá bien, ¿lo que voy a decir va a ser de gracia para el que me está escuchando? No quiero afectar, no quiero dar tropiezo, no quiero dañar a mis hermanos, a quienes están escuchando. Necesitamos tener esa sensibilidad, mis queridos. Tenemos que tener temor de esto. ¿Por qué? Porque el amor ágape se manifiesta también con nuestras palabras edificantes. Pero si yo no estoy cuidándome con mis palabras, obviamente que no estoy imitando el amor de Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí estos versículos, dice el versículo 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, vuelve a colocar el modelo del amor de Cristo. ¿Estás enojado con alguien? Perdónale. ¿Estás amargado con alguien? Pedile a Dios que quite esa raíz de amargura. Acercate a esa persona, decirle lo que estás sintiendo y experimentando y el dolor que tenés y que ya le perdonaste, pero tenés que superar eso. Sé benigno. Si hay un rechazo hacia una persona, si hay algo negativo que está sintiendo, eso es carnal. Y no te justifiques porque te ofendió. El amor de Cristo nos enseña que Él perdonó aún estando colgado en la cruz. Perdónalos, Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso es benignidad, mis queridos. Otra versión dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, que sea agradable, edificante, motivador tus conversaciones, tus palabras. No tiene que haber obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Wow, ¿verdad? Un pasaje que nos da duro, ¿verdad? Nos da duro. Hay palabras que tengo que mencionarlas y que puede estar en tu vocabulario también, pero he escuchado muchas veces en el pueblo de Dios, entre los cristianos, como por ejemplo, lo voy a decir ahora, pero no lo quiero volver a repetir. Joder. Déjate de... Anda al origen de la palabra joder. En España se utiliza para la fornicación.
Joder es fornicar en España. Y lo usamos acá como si nada. En la otra palabra, pelo, no lo voy a completar, pelo, eso sale como saliva en la boca de muchos cristianos. Y todas estas palabras tienen connotaciones sexuales. Tienen que ver con los genitales. Algunos dicen, no, se utilizó del tiempo en que los gauchos argentinos pelearon contra el ejército y a un grupo se le llamó de esta manera y a otro grupo de esta manera. Sí, se utilizó en principio, pero después se utilizó y se aplicó de manera obscena. ¿Es apropiado para la boca de un cristiano estas palabras? ¿Sí o no? Teniendo una connotación, un origen así, bueno, si fuéramos sabios y prudentes diríamos, si es vulgar, ya definitivamente no voy a usarlo más. ¿Puedo usar otras palabras, sí o no? Que no son vulgares, que son sanas. ¿Cómo? Sí. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque queremos estar de buena onda con todo el mundo, ¿entendés? Porque si empezás a utilizar palabras decentes, ya no tenés tanta gracia en el mundo. Entonces aquí hay otro problema, mi querido. Hay un problema de identidad. Tenés un problema de identidad. No querés mostrarte afuera como un verdadero cristiano decente, temeroso de Dios, que quiere agradar a Dios, sino que te gusta la aprobación de los hombres, mundanos y carnales. Y sabes que en las mismas iglesias hay grupos que se juntan y hacen estas cosas, practican estas palabras, chistes verdes, obscenidades, pero entre ese grupo nomás, son cómplices. Y después los otros que escuchan, nadie dice nada porque no quieren complicarse, ¿verdad? Y se arma todo un, ¿cómo dice la Biblia? Una masa de levadura, ¿verdad? Que empieza a crecer. Entonces, cuidado con las palabras que estamos utilizando. Seamos santos, amén. Cuando pensás en esto de ser santo yo, ¿qué pasa por tu mente? No, eso es imposible, pastor. En el área donde yo estoy, en el ambiente donde yo estoy, eso para mí es algo utópico, es algo imposible. Entonces es un problema de identidad que estás teniendo. Es un problema de identidad. Entonces, o soy cristiano y vivo una vida de santidad, de pureza, con palabras edificantes, o soy incrédulo, o soy un carnal, ¿verdad? Mundano, que ama al mundo. Entonces yo tengo que identificarme. Entonces, aquí el apóstol Pablo está entrando en el meollo del problema de Éfeso. Un problema de impureza, de inmoralidad, hasta las palabras, los chistes que hacían. Imagínate, en un ambiente donde reinaba la inmoralidad dentro de la religión, del sistema religioso, las palabras también abundaban en obscenidades, inmoralidades, chistes groseros. Era algo que circulaba y crecía dentro de la misma iglesia de Éfeso. Entonces Pablo tenía que hablar acerca de esto y tocar, meter el dedo en la llaga y empezar a tratar y purificar. Pues se trata del cuerpo de Cristo, la iglesia santa de Dios. Amén. Somos llamados santos. Entonces Pablo dice, no deben ni siquiera hablar acerca de esas cosas entre ustedes. Esto es algo del mundo, es perverso, es diabólico. Hablen entre ustedes cosas espirituales, que sea de gracia, de edificación. No pueden hacerlo, determínense, oren, pidan ayuda. Controlame mi manera de hablar. Mira, estoy tan habituado a usar esas palabras, necesito que alguien me controle.
que me monitoree, porque necesito vivir una vida que agrade a Dios. Ayúdame cuando se me escapa eso, decime, tengo que cambiar. No debían ni hablar de esos pecados vergonzosos que hace el mundo también. ¿Sabes que los persas, es interesante la historia de los persas, según un historiador, tenían ellos la regla de no permitir hablar, se me fue la hora, no permitir hablar de las cosas que no estaban permitidos hacer. Era prohibido políticamente en el gobierno. Ningún ciudadano podía hablar de cosas que era prohibido hacer. ¿Por qué? Tenían la mentalidad de que al hablar sería un puente para luego hacer. Qué interesante, ¿eh? Si aplicáramos esa sabiduría a nosotros, sería fantástico. Podríamos tener ya un avance tremendo de victoria en muchas áreas pecaminosas de nuestras vidas. Porque las palabras te dan un puente para pasar a hacerlas. Ok, vamos a dejar ahí, vamos a orar y luego continuamos. Señor, te damos gracias por esta confrontación que nos hace, Señor. Cuánto énfasis hay aquí, Señor, de vivir una vida que te agrade, que te glorifique, Señor. Y solamente viviendo una vida de pureza moral, espiritual, y hablando con palabras edificantes, Señor, es como vamos a manifestar que verdaderamente queremos vivir una vida que te imite a ti, Señor, y que lleve el ejemplo del amor de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, ese varón maravilloso, el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios. Cuánto le amamos, Señor, y le admiramos, y cuánto deseamos ser como Él. Ayúdanos, Señor. Dice que en su boca no se halló engaño. Isaías dice que era uno que ni siquiera se iba a escuchar por las calles gritar. Y tampoco iba ni siquiera a apagar el pábilo que humea. Tan manso, tan prudente, tan decente, siempre con palabras edificantes, comprensivas, perdonadoras, misericordiosas, llena de gracia. Oh Señor, por eso le seguían tantas multitudes, porque Él era extraordinario. Hoy en día, Señor, la gente necesita de hombres y mujeres que reflejen esas mismas virtudes de Cristo Jesús, llevando una vida santa, pura, decente, sabia, prudente, con palabras, Señor, edificantes, no ególatras, no egocéntricas, sino para edificar, dar gracia a los oyentes. Padre, transfórmanos en verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.